Ahí está grabando. Bien. Empezamos un tema nuevo y que es barroco. Yo, como cuando volvimos de las clases, pensaba cómo hacemos una síntesis de esto que habíamos trabajado en la primera etapa. Se me ocurrió hacer como una línea de tiempo. La iba a hacer yo primero, pero dije, ¿para qué la voy a hacer yo si yo ya la sé? Entonces, se me ocurrió hacer ese Padlet con una línea de tiempo donde me encantó lo que pusieron. Morena se comunicó conmigo preguntándome cómo podía hacer, no era así, o sea, lo había pensado, pero no tan completo. Los tres grupos que ya intervinieron pusieron todo. Entonces, claro, no le dejaron mucho margen a los otros grupos para agregar. Siempre podemos agregar algo más, pero se me ocurrió que esta línea de tiempo no termina, entonces en la medida que vayamos viendo otros temas, los grupos que no la intervinieron todavía puedan agregar los temas. ¿Se entiende lo que digo? A final de año, cuando terminemos, bueno, todos los grupos van a haber participado con un movimiento, porque empezamos con época clásica, después seguimos con Edad Media, vimos Renacimiento y ahora vamos a trabajar Barroco. El grupo que quiera organizarse y ponerlo de Barroco puede ir completándolo, una vez que ya lo veamos. Pero la idea es que tengamos, en literatura para mí me resulta mucho más fácil, me parece, si lo vamos llevando en forma cronológica, qué pasó en la Edad Media, qué pasó en la Edad Antigua, Edad Media, Renacimiento y ahora viene Barroco, ¿sí? ¿Dudas hasta ahora? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Empezamos Barroco con una obra que vamos a trabajar. No sé si pudieron ver el PowerPoint. Yo les subí un PowerPoint, un Word y un PDF que es la obra. Y he conseguido un audiolibro de La vida es sueño también, que se las voy a subir. Tengo algunas dudas con respecto al audiolibro porque me lo conseguí por Spotify y no sé si todos tienen Spotify y lo van a, o sea, si yo les subo el link y eso ayúdenme ustedes que quizás sepan más, si lo pueden escuchar sin tener descargada la aplicación o pago. La verdad que en eso me siento que estoy aprendiendo. Eh, a un grupito que había entrado hace un rato, les comenté que yo empecé a hacer un curso, a la distancia obviamente, sobre narrativas digitales. En este curso he aprendido he creado una biblioteca virtual, que eso se lo he pasado a Nancy porque quisiera que en el aula virtual haya una biblioteca virtual donde podamos ir poniendo colecciones de libros y si a ustedes les interesa leer fuera de lo que es el ámbito escolar, puedan buscar algunos libros, algunas lecturas. Así que estamos creando una biblioteca virtual. Yo me he creado una biblioteca virtual desde este curso que estoy haciendo porque era un trabajo que me estaban evaluando. Bueno, en esa biblioteca puse el audiolibro de La vida es sueño. Les voy a poner el link. Ahora, ustedes manejan, mi duda era esa, si yo les ponía el link, si lo van a poder descargar. Así que eso va a quedar a prueba, ¿sí? Me van a decir si lo pueden escuchar o no. Tienen un poco de conocimiento sobre el barroco de lo que vieron en música. Yo ahora voy a compartir la pantalla y voy a hacer un recorrido muy rápido, porque eso lo tienen ustedes en el aula, pero me voy a centrar en cómo vamos a trabajar esta obra, ¿se entiende? ¿Cómo la vamos a trabajar? Va a ser la evaluación de esta obra? ¿Cómo la he pensado yo? Y si ustedes tienen ideas, me lo dicen. Pero con esta obra me gustaría recuperar lo que han trabajado años anteriores con texto argumentativo.
y a partir de eso, de los textos argumentativos, ya les digo qué se me ocurrió. Pero voy a compartir la pantalla para ir al PowerPoint que yo les he subido. Este PowerPoint es el que ustedes tienen. No sé si lo vieron, pero puse una imagen y en esta imagen me gustaría que ustedes me digan qué es lo que más les llama la atención. Si alguien quiere... Está muy sobrecargado. Muy bien, ese es el concepto. Ese es el concepto, ¿no? La sobrecarga, todo lo recargado que lo vemos en pintura, en arquitectura, ustedes lo vieron en música. Primero nos vamos a ubicar, como les decía recién, en el tiempo y en el espacio, porque vamos a ver, si bien nosotros en el Renacimiento trabajamos una obra inglesa, como son las obras de Shakespeare, ahora nos trasladamos a España, ese es el espacio, España, y el tiempo, siglo XVII. Bueno, el contexto político y social es importante. En qué momento de la historia se ubica el barroco y específicamente en España. Ustedes saben que en el siglo XV España pasa a ser una de las grandes potencias de Europa, con los descubrimientos de un nuevo continente, lo hemos visto anteriormente, pero el siglo XVII le encuentra a España en una decadencia, en una crisis económica, si bien tenía las colonias y traían todo el oro de España de América hacia España, es como que las malas políticas no supieron administrar, no se sumaron a esta gran revolución industrial en la que sí podemos ver a otros países que participan, y entonces todo eso lo lleva a los escritores, ¿no? A escribir de la forma que escriben y que vamos a ver. Dentro del contexto cultural, en filosofía, yo sé que ustedes, creo que con el profesor Quinteros están viendo a Descartes. Bueno, está escrito en minúscula Descartes. ¿Lo han visto? Lo estamos viendo ahora. Bueno, uno de los pensamientos o de las frases más célebres de René Descartes es pienso, luego existo, ¿sí? Y justamente con esa frase nos vamos a ir relacionando en cuanto a la literatura. Y vamos a ver entonces un poquito estas características del barroco y relacionarlos con lo que es el Renacimiento. En el barroco entonces vamos a encontrar una decadencia política y social. Habíamos dicho que quienes gobiernan no supieron administrar bien, y eso va a generar un escepticismo, una falta de credibilidad, de ilusión que sí se veía en el Renacimiento. En cuanto a la religión, está la Contrarreforma, que también provoca una gran crisis a nivel religioso. Si bien en el Renacimiento veíamos que todo era un equilibrio, ahora vamos a ver que ese equilibrio va hacia una deformación. De hecho, la palabra barroco significa algo irregular, que no está perfecto. No hay una belleza armónica, sino que es artificiosa, recargada. Los temas más importantes son la muerte, el dolor, y yo agrego a esto que está acá en el PowerPoint, el tema, que es el tema que vamos a trabajar con la obra que hemos elegido, el tema del libre albedrío. Y ya voy a retomar un poquito qué significa el libre albedrío. Hay un paradigma de los temas que surgen en torno a la muerte, gusto por las ruinas,
el ideal de mujer no es ese ideal de perfección como se veía en el Renacimiento, sino que es un ideal más imperfecto. Y en el barroco hay un exceso de recursos. ¿Cómo lo vemos en literatura? Con utilización de metáforas, hipérbaton, frases o utilización de palabras difíciles que no las entendemos, incomprensibles. Vamos a ver que la época de oro en España abarca Renacimiento y Barroco. Y dentro del Barroco, si ustedes se fijan, hay tres grandes etapas. El manierismo con Luis de Góngora, que es un escritor. El barroco clásico, donde lo ubicamos a Miguel de Cervantes Saavedra como el autor de El Quijote de la Mancha, que ustedes algo vieron, puede ser en quinto año o en cuarto. ¿Vieron algo del Quijote? ¿O lo vieron en el primario? Sí, profe, hubo un grupo en cuarto Bien, que, por ejemplo, fue en mi casa, que dimos Quijote, el Quijote. Bueno, leímos, el Quijote pero es no leímos ninguna obra, nada. bien, es la gran obra maestra no solamente de Cervantes, sino de lo que es la literatura universal. ¿Por qué? Porque el Quijote inaugura lo que se llama la novela moderna, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es una obra que pertenece al barroco? Porque entre la novela de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, fue escrita en dos partes, con una diferencia de 10 años entre una parte y la primera parte, que se escribe en el año 1605, y la segunda parte, que se escribe en el año 1615. Perfectamente relacionadas, a pesar de esa diferencia de 10 años entre una parte y la otra, y con un total de casi 600 personajes entre las dos obras. Ya ahí hay esta concepción de barroco, ¿no? De recargado, de la cantidad de personajes, de los recursos que va utilizando. Bueno, em, el Quijote es justamente la representación de esta España decadente, donde utiliza una figura para de alguna manera denunciar lo que está pasando en la sociedad. ¿Y cómo se hace esa denuncia? En la boca o en la voz de un loco, porque el Quijote es un hombre grande, un viejo, que idealiza esa época de oro de España, idealiza la Edad Media con los grandes héroes, se cree un caballero como el mío Cid, y entonces sale por España a tratar de hacer justicia. De alguna manera eso es el anhelo del hombre barroco español, ¿no? El volver a esa España donde fue gloriosa, donde fue imponente y que en estos momentos no lo es. Eso pertenece al periodo del barroco clásico. Y el final del barroco, que es el barroquismo, o así se lo llama, vamos a encontrar a Francisco de Quevedo y a Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, que es el autor que vamos a trabajar nosotros. A lo largo de todo el barroco, el periodo barroco, lo encontramos a Lope de Vega, que es el escritor por excelencia, eh, uno de los también más prodigiosos escritores que tuvo España. Lope de Vega tiene una vasta obra, eh, pero bueno, lo que vamos a trabajar es en realidad a otro de los escritores, que es Pedro Calderón de la Barca, con La vida es sueño. Bueno, en esta filmina vemos las características. Las voy a pasar porque quiero pasar concretamente a la obra en sí. Estas filminas que yo estoy pasando rápidamente
hacen referencia a las características que vamos a encontrar dentro del manierismo y el periodo barroco. Pero me voy a ir al autor de la obra y más específicamente, esto lo pueden leer, lo pueden buscar. He visto que saben buscar muy bien todas estas cuestiones de los escritores. Me voy a ir directamente a lo que es la obra en sí. La obra está estructurada en 3 partes. No está acá, pero por eso quiero que tomen nota. Se llama La vida es sueño y trata el tema del que les había hablado hace un rato, que es el del libre albedrío. ¿Qué significa o qué entienden ustedes por libre albedrío? ¿Qué les dice? Lluvia de ideas. Escucho. Creer en lo que no sé. Como que cada quien hace lo que quiere, me suena. Bien. Cada uno hace lo que quiere. ¿Podemos en una sociedad cada uno hacer lo que quiere? No. No. Muy bien. Primera. ¿Y qué entonces qué puede ser? ¿Todos nacemos libres? Sí. Sí, todos nacemos libres. Muy bien, todos nacemos libres. El libre albedrío es la libertad con la que cada persona nace. Es eso. Bien. El tema acá se plantea, y a eso voy, el tema se plantea distinto. Y a ver si en estos 9 minutos que me queda de videoconferencia lo puedo transmitir y se los dejo después para que lo trabajen ustedes. Esa es la idea. El autor, Calderón de la Barca, va a tomar como protagonista de la obra a un joven que se llama Segismundo. Segismundo es un joven que tiene aproximadamente la edad de ustedes. Ahora les pregunto, ¿qué pasaría si cuando ustedes, o qué hubiese pasado, o cómo se hubiesen sentido, si cuando ustedes nacieron, sus padres decidieran encerrarlos? Y que todo el mundo piense que ustedes murieron al nacer. Ese es el principio de la obra. No es que empieza así la obra. La obra empieza de otra forma. Pero esa es la historia central. El rey, un rey de Polonia, la obra la vamos a ubicar en Polonia, un rey muy sabio que siempre consultaba el oráculo. Ya sabemos qué es el oráculo, ¿se acuerdan? Lo vimos con Antígona y lo vimos con Edipo. Y todavía durante determinados periodos se sigue, los reyes consultaban las estrellas, es más o menos como el horóscopo ahora, ¿no? Pero el rey consulta a los astros y los astros predicen que cuando nazca su hijo primogénito, este va a ser un tirano con el pueblo y con él mismo. Entonces el rey, ante esta situación, tiene que tomar una decisión. Él se debe a su pueblo como rey, como soberano, como gobernante, pero no le puede dar como heredero una persona tirana y cruel. El día que nace Segismundo, que así se llama el protagonista, Segismundo, es con G. Basilio, con B larga, es el nombre del padre del rey de Polonia. Basilio empieza a ver signos de esa crueldad. ¿Cuáles son los signos de esa crueldad? Que la madre muere en el parto. Y esto él lo había visto en el oráculo que había consultado. Que la madre iba a morir
o sea, la esposa de él, ¿no? La esposa de Basilio iba a morir cuando diera luz a esta especie de bestia humana. Cuando él ve estos signos que se presentan y que empiezan a dar fe, decide no matarlo porque no podía matar a su propio hijo, pero sí lo encierra en una torre. Y solamente una persona, Clotaldo, anoten este otro nombre que es muy importante, Clotaldo va a ser testigo de esta situación. Y él que anuncia al pueblo y dice que en el parto murió la madre y murió el hijo heredero. Esta es la situación que se presenta. Basilio no es una novela, es una obra de teatro estructurada en 3 actos, bien perfectos esos actos. ¿Por qué? Porque en el primer acto va a aparecer Segismundo a la edad de ustedes, tiene más o menos 18 años, está encerrado y empieza a pensar por qué él está encerrado, por qué no goza de la libertad, no sabe que es hijo de un rey, solamente tiene contacto con una persona que es Clotaldo y es el que le ha enseñado todo. Le ha enseñado a leer, le ha enseñado a escribir, lo ha instruido, pero sin embargo él no tiene derecho a ser una persona libre. Y entonces se plantea esto. Por otro lado, Basilio ya es un hombre grande y tiene como herederos a 2 sobrinos, un hombre y una mujer. Pero él se encuentra ante esta duda. La mujer, que se llama Estrella, que es la sobrina, es heredera por parte de la hermana mayor de él. Y Astolfo, medio raro el nombre, ¿no? Los raros, es el sobrino, pero es hijo de la hermana menor. Entonces él dice, ¿a quién le dejo este trono? ¿A cuál de estos 2 sobrinos? ¿A mi sobrina Estrella o a mi sobrino Astolfo? Él es un rey muy sabio y trata de ser muy justo, aunque parezca injusto con el hijo. Entonces convoca a sus sobrinos creen que van a ser los herederos, pero tienen que decidirse por alguien. También ahí hay un arreglo, pero él dice que antes de dejarles el trono a sus sobrinos, quiere saber si realmente su hijo es tan cruel y tan despiadado como considera. Entonces le pide a este vasallo suyo, a Clotaldo, que lo duerma, lo vista como un príncipe y lo traslade al palacio y que se despierte ahí a ver cómo reacciona. Bien, no les cuento más porque esto quiero que ustedes piensen. Ahora, yo cómo pensé trabajar esta obra y que ustedes no que hagan una exposición. Pensé en que juguemos un poco a ser jueces, abogados y defensores, un estilo Doctora Polo. ¿Vieron el programa de Doctora Polo? Bueno, vamos a formar como un jurado y quiero, una vez que lean o escuchen la obra, porque les voy a subir el audiolibro, que un grupo sea defensor de Basilio y ahí entre el texto argumentativo que quiero que pongamos en práctica, que pongan todos los argumentos por los que Basilio tuvo razón de encerrar a su hijo en la torre. Otro grupo quiero que defienda a Segismundo y de todos los argumentos por los cuales Segismundo debería estar libre.